El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Siéntense todos los que puedan. Me imagino que todos. Por aquí hay espacio. Los hermanos del Ministerio de Liturgia les ayudarán a acomodarse. Aquellos que aún están de pie, hay muchos espacios vacíos. Bien, hermanos, es una alegría encontrarnos nuevamente en el Día del Señor para celebrar juntos la Eucaristía. Antes de la misa, pues, se me acercan algunos hermanos y me dicen: Padre, ¿quién va a celebrar? ¿Usted va a celebrar? Yo les digo, como siempre les he dicho a algunos, yo voy a presidir. La misa la vamos a celebrar todos, porque en la misa participamos todos los fieles, ¿verdad? Que estamos en la Eucaristía y debemos de participar consciente de lo que estamos pues celebrando, no verla como una reunión más, la misa, como una asamblea más o cualquier otra reunión o cualquier acto de culto más. No, la misa para nosotros es, va a decir el Concilio Vaticano II, es el centro y el culmen de toda la vida cristiana. Y también especialmente es el culto perfectísimo que nosotros como iglesia, cuerpo de Cristo, elevamos a Dios nuestro Padre junto con Cristo, que es nuestra cabeza, y Dios nos santifica a nosotros. Conscientes de ello, pues, nosotros venimos a la Eucaristía entusiasmados a dar ese culto perfectísimo a Dios, no solos como cuerpo de Cristo, sino también con Cristo, que es nuestra cabeza. ¿Y a quién elevamos nuestro culto? ¿A quién? No los oigo muy convencidos. A Dios nuestro Padre, a Dios nuestro Padre. Y Dios nuestro Padre, ¿qué es lo que realiza en nosotros en cada Eucaristía y en cada acto litúrgico? Nos santifica, nos da la salvación, nos da los frutos de la salvación en cada acto litúrgico, especialmente en la Eucaristía. Y es en esta Eucaristía que nosotros pues debemos de participar conscientes, activamente también. Qué bueno cuando todos nos reunimos
y cuando el sacerdote termina la oración, por ejemplo, la oración colecta y todas las oraciones que une las oraciones de todo el pueblo, y el pueblo al final se une a esa plegaria con el amén, como diciéndole al Señor, nosotros somos quienes te la presentamos, pero es el sacerdote quien preside, y a esa oración del sacerdote todos nos unimos, conscientes de lo que se está celebrando y participando pues activamente en la Eucaristía. Qué bueno pues, hermanos, reunirnos en el día del Señor. No nos hemos querido quedar allá en los hogares descansando, en la hamaca quizás ahí viendo los partidos de fútbol o cualquier otra cosa, descansando y ya. Tomar el día del Señor solamente para el descanso sería una manera equivocada. Pero qué bueno que venimos al encuentro del Señor, reconociendo que solamente en Él nosotros encontramos las fuerzas, solamente en Él nosotros encontramos esa alegría para continuar perseverando en nuestra vida cristiana. Viniendo al encuentro del Señor, nosotros podemos hacer frente a cada dificultad que podamos tener en la vida. Y así, a pesar de las dificultades, de las pruebas incluso que podamos tener sobre nuestra fe, podemos decir, como ha dicho ahora el apóstol San Pablo, como hemos escuchado en la carta del apóstol San Pablo, así pues, te basta mi gracia, ha dicho el apóstol San Pablo. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Cuando venimos al encuentro del Señor, pues hermano, esa experiencia de encuentro consciente con el Señor nos hace decir eso. Nos hace escuchar esas palabras del Señor que nos dice, te basta mi gracia. Y esto es lo que les faltó, hermanos, a los israelitas, aquel pueblo elegido por Dios para ser de su propiedad, donde al que Dios le dijo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, y el pueblo pues reafirmó esa alianza con su Dios. Este pueblo, cuando se sintió que ese Dios que le había dicho que iba a ser su Dios, según ellos se había alejado de ellos porque fueron invadidos por los babilónicos, fueron exiliados de su propia tierra, al sentirse fuera, ellos dijeron, nuestro Dios nos ha abandonado. Y entonces ellos se llenaron de soberbia, endurecieron su corazón, se fueron tras otros dioses, pensando que su Dios les había abandonado. Y no era que su Dios les había abandonado, sino que como consecuencia de su pecado, como consecuencia de alejarse ellos mismos de Dios, les viene pues el ser exiliados. Ellos pues endurecen su corazón. Ante esa prueba de su fe, ellos endurecen su corazón. Y es a ellos a los que es enviado el profeta Ezequiel. Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mi palabra. Aquel pueblo pues se obstinó, se alejó de Dios, pero es a ellos a los que es enviado el profeta. Entonces, hermanos, el domingo recién pasado escuchábamos la palabra de Dios que nos invitaba a tener una fe auténtica, a tener una fe muy fuerte. Y ahora la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre las dificultades para creer y las actitudes de los hombres ante ellas. El pueblo de Israel tuvo dificultades para creer. ¿Cuál fue la actitud de este pueblo ante las dificultades para creer en Dios? Se obstinó en su corazón, endureció su corazón, se llenó de soberbia y se alejó de Dios. Escuchamos también en el Evangelio Jesús que va a su tierra, a Nazaret, y no pudo hacer ahí ningún milagro. Aquel pueblo tuvo dificultades para creer en Jesús. ¿Cuáles fueron las dificultades?
El haberle conocido, según ellos, a Jesús, el haber convivido con Él en su infancia, el haberle visto entre los jóvenes de su pueblo. No quisieron creer en Él porque le habían visto solamente como un hombre y nada más. No quisieron creer en Jesús como el Mesías. Esa fue la gran dificultad que tuvo el pueblo de Nazaret, los nazarenos, para creer en Jesús, las dificultades para su fe. En cambio, el apóstol Pablo no está exento de las dificultades en su fe, pero el apóstol Pablo se mantiene firme, porque oye una voz en su interior que le repite: te basta mi gracia, te basta mi gracia. La experiencia de Pablo en Damasco ha marcado toda su vida. Lo que le pasa tiene que explicarlo desde esa experiencia, y así, desde esa experiencia de fe, llega a dos conclusiones. Primera, ante la crisis de fe está presente la gracia de Cristo para enfrentarse a ellas con decisión y valentía. Segunda conclusión, en mi debilidad es donde soy más fuerte, pero no con mi fuerza, sino con la fuerza de Dios. Hermanos, ¿cómo debe ser nuestra actitud entonces ante las dificultades? Tenemos que ser como los israelitas que se obstinaron en su corazón, renegaron de Dios, como a muchos pues nos suele pasar quizás. Se enferma alguien de nuestra familia, nosotros mismos quizás nos hemos enfermado y ningún hermano de la comunidad nos visita para hacer oración por nosotros, o incluso a veces el sacerdote ni cuenta se da que está enfermo y el sacerdote no nos visita, y empezamos nosotros a renegar. Empezamos a renegar de nuestros hermanos, que estos hermanos pues no piensan, solamente son de apariencia, no me vienen a visitar. Empezamos a renegar del sacerdote, el sacerdote solamente es bulla ahí predicando en la iglesia, pero no está pendiente de sus fieles. Y de repente se nos muere el familiar, ¿verdad? Que no le fue a ver la comunidad, no le fue a ver el sacerdote, y renegamos de Dios, nos obstinamos. Ese es un ejemplo, pero podemos tener nosotros muchas experiencias en las que nuestra fe es probada y lo que nosotros hacemos es renegar de Dios. Le pasó a Job. Si usted va a leer el libro de Job, se dará cuenta que Job fue probado en su fe, tuvo muchas dificultades, renegó de Dios en su momento, le reclamó a Dios, pero al final Dios le da a conocer su poder, Dios le da a conocer su amor, como Él le vino acompañando desde el vientre, desde que fue concebido, le dio a conocer pues sus maravillas. La experiencia de los israelitas fue de soberbia. Que nosotros pues, hermanos, nuestra experiencia no sea de renegar, no sea de soberbia ante una prueba de nuestra fe. ¿Cuál fue la experiencia también de los nazarenos? Ellos, al ver los milagros de Jesús, no quisieron creer en Él porque pensaron que ya le conocían, pero al final realmente no le conocían. Conocían una parte de Jesús, pero no le conocieron realmente. A nosotros nos puede pasar también lo mismo. Creemos conocer a Jesús, pero realmente algunas veces nosotros conocemos de Jesús, pero no conocemos realmente a Jesús. Conocemos de Jesús que es el Hijo de Dios, conocemos de Jesús que padeció por nosotros en la cruz, conocemos de Jesús que murió en la cruz, conocemos de Jesús que resucitó, que ascendió a los cielos, conocemos la doctrina sobre Jesús, pero a Jesús no lo conocemos, porque no hemos querido tener un encuentro personal con Jesús. Y porque no tenemos ese encuentro personal de Jesús, ante las pruebas de nuestra fe, sucumbimos y renegamos. Un pequeño problema podemos tener y nosotros lo hacemos grande. Una pequeña tentación nosotros podemos tener
y sucumbimos a la tentación, porque nos hace falta lo que el apóstol Pablo sí recibió. El encuentro ¿con quién? Con Cristo, el encuentro con Cristo. Y aquí pues lo aplicamos a nuestra vida de fe, a nuestra vida comunitaria, a nuestra vida parroquial. Si aún nosotros, hermanos, solamente conocemos de Jesús, pero no hemos tenido un encuentro con Jesús, debemos de hacer lo posible por buscar tener ese encuentro con Jesús. En la Eucaristía estar consciente de lo que celebramos. Venir a Jesús en la capilla donde Jesús pasa expuesto continuamente para recibirnos. O también, de una manera especial, sacar nuestro tiempo de nuestra vida cotidiana para participar de un retiro de encuentro con Dios, de experiencia de encuentro con Dios, donde se nos anuncia la buena nueva. Y allí, en ese espacio, tener una experiencia que nos haga decir, que nos haga escuchar esas palabras que escuchó San Pablo: te basta mi gracia. Jóvenes que aún no han hecho retiro de experiencia con Jesús, ya sea a nivel de renovación carismática u otros, encuentro con Cristo u otra experiencia, aprovechemos los momentos que como comunidad parroquial se van presentando. Dentro de poco se estará realizando un retiro que así se llama, ¿verdad?, de encuentro con Cristo. Se ha buscado la metodología para que realmente ese retiro sea eso, un encuentro con Cristo. Si ha sido tocado a través de la palabra de algún misionero, pues hay que darle esa respuesta al Señor, que Cristo nos mira con amor, pero nosotros no le demos la espalda a Jesús, como aquel joven que le dijo a Jesús: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? Cumple los mandamientos. Luego, ¿qué le dijo el joven? Los cumplo desde muy joven, desde muy pequeño. ¿Y qué le dijo después Jesús? Anda, vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres, luego ven y sígueme. Y dice que aquel joven se fue muy triste porque tenía muchos bienes, y Jesús lo mira con amor. Que la respuesta, hermanos jóvenes, sea una respuesta positiva al Señor, que seamos capaces de desprendernos de aquello que no nos deja servirle con libertad al Señor, que no nos deja tener ese encuentro con Jesús, para que ante las dificultades podamos decirle al Señor: aquí estoy. Cada uno pues, como matrimonios, como adultos, si no hemos tenido esa experiencia de retiro, pues aprovechemos lo que la comunidad parroquial, lo que el plan pastoral de la parroquia nos va presentando para recibir el Evangelio, para perseverar en los pequeños grupos o en las pequeñas comunidades, en los grupos de oración, para luego pues ser elementos activos en la pastoral de nuestra comunidad parroquial. Que el Señor pues nos conceda esta gracia, queridos hermanos.